Hola, soy Camili y voy a hablar sobre el equilibrio de un sólido. El equilibrio de un sólido o equilibrio de los sólidos también se lo puede conocer como equilibrio de los cuerpos. Existe una condición para que un cuerpo o sólido esté en equilibrio, y esta es que la fuerza neta que está aplicada sobre la partícula debe ser nula o igual a cero, con lo cual esta se encuentra en reposo o se traslada con movimiento rectilíneo uniforme, que también es conocido como MRU con sus siglas. La partícula se considera que en relación con el movimiento, el único efecto que las fuerzas podrían producir es el de traslación, ya que la partícula es considerada como un punto y no puede rotar sobre sí misma. Pero en cambio, si las fuerzas están aplicadas sobre un sólido rígido, los efectos con relación al movimiento podrían ser de traslación y o rotación. Un sólido, ok, primero vamos a definir qué es un sólido. Un sólido es un conjunto de partículas. Ok, ya. Un sólido se considera rígido si no sufre ninguna deformación. Esto quiere decir que si todas las partículas están en la misma distancia siempre. Para analizar las condiciones de equilibrio de un sólido rígido es necesario de una nueva magnitud física que muchos la conocerán, pero otras no. Y si no la conocen, pues ahora vamos a ver sobre ella, que es el torque. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el torque o momento de una fuerza. Esta es una magnitud vectorial que mide la tendencia de un sólido o de un sistema a rotar alrededor de un punto o un eje, bajo la acción de fuerza. Y esta se define por TO igual a R por F. TO o T inicial es el torque en el punto cero. La R con la flechita arriba es el vector posición de un punto cualquiera de la línea de acción de la fuerza con relación al punto cero, y es donde se va a calcular el torque. Y por último tenemos la F mayúscula con la flechita arriba, que representa la fuerza aplicada al cuerpo. Aquí podemos ver cómo está representado. Aquí podemos ver las columnas que esto tiene y vamos a continuar. El módulo del torque con respecto al punto cero es igual al producto del módulo de la fuerza. Recordemos que la fuerza se la conoce con la letra mayúscula F, y a esto se lo multiplica por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular es conocida o la podemos representar con la letra D minúscula, que va desde el punto cero hasta la línea de acción de la fuerza. A esta distancia mencionada anteriormente se la denomina como brazo de momento o brazo de palanca. Se puede concluir que el torque de una fuerza depende del punto con respecto al cual se lo calcule, puesto que si el punto varía, el brazo de palanca también va a variar. Em, el torque es perpendicular al plano formado por los vectores R y F. Para los cálculos, el sentido del torque será horario o antihorario. A los torques antihorarios se los considera como positivos, mientras que a los torques horarios se los va a considerar como negativos. Las unidades del torque. Sus unidades son las de distancia multiplicada por la de una fuerza. Entonces, aquí yo puse una imagen con varios ejemplos de nuestra vida diaria que los vemos a diario, donde se aplica una fuerza y el torque, o la fuerza y el brazo. Entonces, aquí podemos ver una llave que es muy utilizada normalmente para reparar algo de un carro. También podemos encontrar una bicicleta en los pedales. Ahí se está utilizando el equilibrio de un sólido. También podemos ver esto en un volante, que es lo más común para todos al momento de girarlo. Y también en el caso de que un niño también pueda comprender esto, se lo podría ver en un sub y baja. Entonces aquí vemos de un lado y del otro cuando hay más fuerza y cuando se aplica más. Entonces, eso.
Hay ciertas condiciones de un equilibrio sólido, de un equilibrio del sólido, cuando no tiene movimiento de traslación y de rotación, para lo cual hay dos, bueno, voy a mencionar dos condiciones. La primera condición es que la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo debe ser nula. Esta condición indica que el cuerpo no tiene movimiento de traslación, considerando que su velocidad inicial es cero. Y la segunda condición es que el torque neto evaluado en cualquier punto del cuerpo o sistema debe ser nulo. Mientras que esta condición nos indica que el cuerpo no tiene movimiento de rotación, considerando que su velocidad inicial angular es cero. Ok, aquí podemos notar una diferencia. La primera condición nos dice que no tiene movimiento de traslación, mientras que la segunda no tiene movimiento de rotación. Esa es una gran diferencia que cabe recalcar y que debemos tenerla muy en cuenta al momento de aplicar nuestros ejercicios o cuando queramos revisar este tema. Ahora voy a hablar sobre las reacciones en los apoyos. Los apoyos más comunes en los cuales se sustentan los sólidos pueden ser de contacto, de rodillo, de pasador y de empotramiento. Entonces, el de contacto nos dice que se generan dos reacciones, la normal y la fuerza de rozamiento. Recordemos que estas son estáticas. Mientras que en la de rodillo solo se transmite una fuerza en dirección perpendicular a la superficie en contacto. En la de pasador, en este apoyo se genera únicamente una fuerza en el mismo plano de las fuerzas aplicadas. Esta reacción se descompone en las direcciones horizontal y vertical. Y también debemos mencionar que en la de pasador no impide la rotación del cuerpo. Esta no va a impedir la rotación del cuerpo, mientras que las otras sí. Y por último, vamos a hablar sobre la de empotramiento. Esta también impide la rotación como la de contacto y de rodillo, lo que significa que puede comunicarle un torque. Y ahora voy a dar como unos tips son como, bueno, son reglas para resolver problemas de equilibrio de sólidos o rígidos. Y para esto tenemos 4 puntos importantes. El primero es aislar el o los cuerpos de interés. El segundo es representar gráficamente las fuerzas externas actuantes sobre él o los cuerpos de interés, como el peso y las otras fuerzas generadas por los apoyos mencionados anteriormente. Recordemos que un gráfico no va a resolver por completo el ejercicio, pero sí nos va a ayudar a resolverlo. El tercer punto es aplicar los dos conductores de equilibrio. El punto donde se calcula el torque resultante puede ser cualquiera, pero es preferible elegir uno donde estén aplicadas el mayor número de fuerzas incógnitas, ya que así su torque con respecto a este punto va a ser nulo, que esa es como que nuestra principal meta, nuestro enfoque en este tipo de ejercicios. Y por último, hay que resolver el sistema de ecuaciones que permita calcular el valor de la incógnita y analizar los resultados. Ok, a continuación podemos ver un ejercicio donde se están aplicando las condiciones mencionadas anteriormente, que eran la primera era que la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo debe ser nula, y la segunda es que el torque neto evaluado en cualquier punto del cuerpo o sistema debe ser nula. Recordemos que en la primera no tiene movimiento de traslación y en la segunda no tiene movimiento de rotación. Entonces, aquí podemos ver que nos dan ciertos valores que nos van a ayudar a resolver nuestro ejercicio. Y también en este tipo de ejercicios se utiliza mucho el diagrama de cuerpo libre, por lo que es importante saber el tema de diagrama de cuerpo libre. Y, ok, aquí estaría cómo resolver con la primera condición. O sea, enfocado como que a la primera condición más que a la segunda, porque luego se va a explicar cómo va a ser para la segunda condición. Entonces, aquí debemos igualar a cero. Recordemos que debe ser nula.
todo debe ser nulo. Entonces tenemos que igualar los valores que nos dan ahí las fuerzas. Tenemos que igualar a 0. Entonces la fuerza A va a ser 245 newtons más la fuerza B. Entonces la fuerza A más la fuerza B nos da 245, porque la fuerza B representaba 0. Entonces 245 más 0 nos da 245 newtons. Y vamos a sumar la fuerza A más 98 newtons que nos daba anteriormente. Igual nos va a salir 245 newtons. Y la fuerza A vamos a restarla. Ok, para sacar la fuerza A debemos restar 245 newtons menos 98 newtons. Entonces la fuerza A nos va a quedar igual a 147 newtons, como vemos aquí. Aquí podemos ver todo el proceso que se realizó y se mencionó anteriormente. Y vamos a proceder a seguir con la siguiente condición, que debemos elegir el punto como eje de rotación, el punto A. Entonces aquí nos quedaría, aquí debemos, o sea, vamos a multiplicar, como se mencionó anteriormente en las fórmulas, debemos multiplicar. Entonces sería menos 98 newtons por 2 metros. Y luego sería menos 147 newtons por 4 metros. Y a esto le sumamos la fuerza B por 8 metros, que debemos igualar a 0, debe ser nula, recuerden. Y luego abajo vamos a hacer menos 196 Nm menos 588 Nm. A esto lo vamos a sumar con 8M por, por la fuerza B. Igual debemos igualar a 0. Recuerden siempre igualar a 0, porque debe ser nula. Luego vamos a poner el valor de menos 784 Nm más 8M por F, la fuerza B. Y esto igual debe ser igual, estar igualado a 0. Y vamos a multiplicar 8M por la fuerza B, que va a ser 784 Nm. Y la fuerza B, por último, para sacar la fuerza B, tenemos que hacer una división, que la pueden hacer en la calculadora. Y esto sería 784 Nm sobre 8M. Entonces, así podemos concluir que la fuerza B nos quedaría 98 newtons. Entonces, bueno, esa fue la segunda condición, y como sería más aplicado un ejercicio enfocado como que en esa condición, entonces eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido algo y les haya gustado.